Vamos a saludar entonces a Yomar Benítez. Él es el director de Derechos Humanos Fundamentales del Ministerio del Trabajo y precisamente fue quien generó esta noticia reciente que terminó con la reunión de ayer de ese Comité Extraordinario de Concertación Salarial y Laboral, del cual hemos venido hablando. Yomar Benítez, qué bueno que esté con nosotros aquí en Clicracia. Bienvenido. Roger, muy buenos días, equipo, y todos los oyentes también, muy buenos días. ¿Dónde está Yomar que se ve tan bonito eso allá atrás? ¿Eso qué es? Estoy por acá en Bogotá. Muy bonito. Tiene usted un, mejor dicho, yo creo, eso parece más bien un cromada bien. Mentira, no, es muy bonito, muy bonito. Felicitaciones, encuentra un lugar maravilloso. Bueno, Yomar, hemos venido pues hablando un poquitico sobre lo ocurrido ayer con base en información que ha salido por diferentes medios y por obviamente de parte especialmente del Ministerio del Trabajo. Ahorita estuvimos escuchando al ministro del Trabajo con la decisión que parece ser de Omar, que es mantener, según ese comité extraordinario de concertación laboral y salarial y laboral, mantener ese 23.7%. Sí, sí, es, digamos, como la principal reflexión el día de ayer, obviamente con algunas voces disonantes, pero hay una suerte de recomendación de mantener la cifra del 23% en el alza del salario mínimo, especialmente mantener el concepto de salario vital. Y en ese sentido, tanto las centrales sindicales como los gremios empresariales, pues definieron que era, digamos, pertinente, que era necesario, pero que especialmente lo que se quería era anticiparse a destruir la relación laboral, la paz laboral, y en ese sentido aceptaron que se mantuviera que el nuevo decreto que pide el Consejo de Estado llevara consigo esa intencionalidad de mantener el concepto de salario vital y el concepto y la cifra que ya se venía trayendo. Yomar, buen día, cordial saludo, qué bueno que esté con nosotros aquí en Clic, gracias al poder de la información a un clic. Dos preguntas relacionadas. La primera, ¿asistió Fenalco a la reunión? Y la segunda, ¿se estudió la cifra de que si se mantiene el 23%, se perderían en Colombia unos 700.000 empleos? Bueno, Fenalco, digamos, radicó ante la Secretaría Técnica de la Comisión de Concertación. Yo le recibí personalmente una comunicación a Fenalco, donde hace las salvedades que ha venido haciendo. Ellos dicen que la cifra, digamos, no fue, no tenía el contenido de la ley 278 y que en ese sentido pues había riesgos. Los riesgos hoy que se han planteado pues no son riesgos probados, son digamos una suerte de presunciones de que va a subir la inflación, de que se van a perder empleos, de que empresas van a tener que cerrar, pero eso es un asunto, digamos, que siempre se pone en debate cuando hay eh, eh, planteamientos de subas significativas en el salario mínimo. Entonces, pues de tal manera que el doctor Jaime Alberto Cabal San Clemente asistió a la reunión. Creo que, como lo dijo el ministro Antonio Sanguino, fue una reunión franca, una reunión donde se esbozaron argumentos bajo una premisa que se dijo en la locución presidencial, y es que el Consejo de Estado, en el auto que decreta la medida cautelar, no le pide un nuevo escenario de concertación entre los gremios económicos, las centrales sindicales y el gobierno, porque ese asunto ya fue, digamos, agotado
comisión de concertación del mes de diciembre y por eso salió el decreto presidencial el 29 de diciembre. En ese sentido, lo que se dijo es una mesa de trabajo, una comisión extraordinaria para argumentar, para hacer revisión de los alcances del auto y pues para alimentar el debate nacional, cómo no, con las partes involucradas. Entonces, ahí estuvo Jaime Alberto Cabal, asentó su posición y pues fue una reunión cordial, respetuosa, de altura y de alguna manera franca en cuanto a los elementos que se dieron para que se sostuviera la idea de mantener o de emitir un próximo decreto con la misma cifra del 23.7. Yomar, buenos días, gracias por acompañarnos. Lo que le entiendo es que esto no es una nueva negociación, ya esa etapa está superada, simplemente recoger las inquietudes de las diferentes partes, pero volver a iniciar la negociación del mes de diciembre o de los meses previos al final de año, pues no es la idea. Y eso por un lado, y por otro lado es el tema de la inflación, ¿qué tan real es? Porque eso es el argumento de siempre, que no se pueden subir los salarios mínimos porque se va a disparar la inflación, que se va a disparar el desempleo, que la informalidad, etcétera, etcétera, y con ese fantasma se incrementan siempre en cada gobierno los salarios mínimos. ¿Qué tan real es esto? Bueno, pues es el comportamiento macroeconómico el que va marcando la ruta. Hay una realidad y es que subir el salario a los niveles de la inflación, pues significa ni más ni menos que sostener o incluso hacer perder poder adquisitivo por parte de los trabajadores con relación a lo que compran o consumen con su salario. O sea, yo no puedo le subo 10 pesos y le subo 10 pesos a la libra de arroz, ¿cierto? Entonces, pues va a ser un equilibrio donde no se va a ver representado. El planteamiento siempre del presidente Gustavo Petro fue salario basado en las cifras más un incremento que permitiera algo que él llama salario real. Ese salario real es cuánto estoy por encima de la inflación. Si el comportamiento macroeconómico en relación a la inflación, en el aumento del PIB, en la baja de la tasa de desempleo, en la baja del dólar y otros factores macroeconómicos pudieran llevarse a la mesa, uno pudiera decir que sí era posible, digamos, aventurarse a crecer en el salario real, no solo por encima de las cifras que sugiere la ley 278 del 96, sino que por encima de ello pudiéramos reconocerle al trabajador, que fue un debate que se planteó en diciembre, y es ir cerrando la brecha de inequidades salariales de Colombia, y pues ahí fue donde el presidente Gustavo Petro toma la decisión basado en los distintos argumentos que se dieron, que la figura era volver, digamos, a la interpretación de lo que el artículo 53 constitucional propone, y es pagar el salario mínimo, construir el debate del salario mínimo en torno al concepto de salario vital y móvil en Colombia. Entonces, de tal manera, no es tan cierto, son presunciones con relación a que se van a disparar los desempleos, se va a disparar la inflación. No, al contrario, una inflación baja, pues lo que va a permitir es que el salario real pueda ser significativo y no aumentar al ras como se venía proponiendo por parte de los gremios empresariales. Yomar, ¿qué tan complicado sería en el ámbito económico, empresarial, social y político, sobre todo en época preelectoral, que se bajara ese porcentaje, es decir, que se redujera el porcentaje del 23% y se decretara un aumento de, no sé, digamos, 1.600.000, 1.700.000?
Bueno, eso siempre va a ser un riesgo, ¿cierto? Porque digamos, el debate no puede estar en una cifra meramente técnica o en una ecuación que dicte la norma, como digamos se sugiere por parte del Consejo de Estado. Esto va más allá, ¿sí? Va más allá. Porque si así fuera, pues no existiera la posibilidad de construir una comisión permanente de concertación de políticas salariales y laborales. Si la cifra ya está, si la regla matemática ya está, pues ¿para qué se da esa discusión? Esa discusión tiene que ver también con la interpretación de otros asuntos sociales del país, tiene que ver con otros asuntos de la realidad económica del país, y pues la opinión pública, especialmente la clase trabajadora, se da cuenta de eso. Es decir, lo que hoy se vuelve una conquista por parte de los trabajadores, en algo que ellos eh, siempre reclamaron, pero nunca algún gobierno se los había concedido, así fuera vía decreto, ellos no se iban a dejar quitar eso. Es decir, sentimos que hay una cierta indignación de la clase trabajadora con esa talanquera, con esa interpretación de que podría correr el riesgo de que ese salario se bajara. Y hay planteamientos inclusive de tratados internacionales o de jurisprudencia internacional. Unos dicen que ya es un derecho adquirido, otros dicen que no se puede permitir la regresividad de los derechos laborales. Y ciertamente, como lo dijeron los empresarios, pues no se puede arriesgar el país, lo dijo el doctor Bruce McMaster de la ANDI, no se puede arriesgar el país a que se afecte el concepto de la paz laboral. Es decir, que los empresarios tengan que enfrentarse a los trabajadores cuando están diciendo, usted usó el bolsillo lo que yo ya tenía. Entonces, sí tiene sus efectos, sí tiene sus efectos y el riesgo se mantiene. No vayan a creer que por esta reunión de concertación, como lo dijo el ministro Sanguino, hay una suerte de victoria parcial. Y esa victoria parcial, pues es realista con relación a las múltiples demandas, creo que 38 demandas de nulidad que todavía reposan en el Consejo de Estado. Esta medida cautelar lo que hace es pedir insumos que de hecho ya el gobierno nacional tenía hasta el 24 de febrero para presentar los insumos, pero la medida cautelar salió antes. Y entonces hay que defender ese salario con los argumentos esgrimidos ayer en la comisión de concertación, con las cifras que el gobierno presenta, porque pues esas demandas de nulidad todavía están vigentes. Yomar, ¿a qué atribuye usted que, bueno, ya nos explicó el tema de Bruce McMaster de la Andy, pero ¿a qué atribuye usted a que candidatos y candidatas o precandidatas presidenciales y gente que en un principio atacó este incremento estuvo en desacuerdo sin ningún tipo de miramiento a que se incrementara el salario mínimo en ese porcentaje? ¿A qué atribuye usted que ahora esas mismas personas en cercanías a las elecciones comiencen a cambiar de opinión y digan, no, pues ya no, es mejor que lo dejen así, no vale la pena cambiarlo, que las empresas lo paguen? ¿Qué cree usted que pesó a la hora de que estas personas emitieran estos conceptos? Bueno, pues habrá muchas interpretaciones, pero claramente uno pudiera decir que lo que se volvió, digamos, una conquista social y política de los trabajadores de Colombia, que esta ola, digamos, de reconocimientos del trabajo digno y decente, lo que significó la reforma laboral, el debate sobre la reforma pensional en Colombia, hoy el debate sobre instalar el concepto de salario vital, no puede ser un asunto que se pierda en los anaqueles de, de los procedimientos judiciales. Yo creo que hay una suerte de movilización y de opinión política en torno al reconocimiento de derechos laborales
Y eso significó, fue evidente en la reforma laboral, la capacidad de movilización de los trabajadores de Colombia, de las centrales sindicales, de una ciudadanía trabajadora y solidaria con esas conquistas. Entonces yo me imagino que la clase política sabe que sería detonar una indignación nacional que es inconveniente para el debate político de ahora. Entonces, pues también lo hacen con su cálculo de no enfrentarse a eso justamente en este momento. Yo creo que ahí le da mucha mayor razón a que estas conquistas sociales se tienen que mantener y que la unidad del pueblo colombiano en torno a esos logros pues no puede desfallecer. Indudablemente hay cálculo ahí, eso no tiene vuelta de hoja. Oiga, Yomar, entonces, a ver, a modo como de resumen para comprensión. Entonces, toma el gobierno una decisión que no fueron capaces de tomar los representantes de los trabajadores y los empresarios en diciembre, cuando discutieron entre un 7.16%, creo, y un 16%, entonces el gobierno toma la decisión por encima del techo que tenían allí planteado. El de 16 demandas, usted habla ya de 38 demandas hasta el momento en que el Consejo de Estado planteó que había que hacer o tomar una medida cautelar, que es la de la suspensión provisional. Se habla de 16 demandas, o sea que siguen llegando las demandas en contra de este decreto. Listo, entonces toma la decisión de una medida provisional cautelar. Suspéndase, pero no se puede suspender, ¿cierto? O sea, no se puede bajar el salario mínimo, sino que se mantiene. Y entonces aparece usted con su carta de convocatoria como director de Derechos Fundamentales del Ministerio del Trabajo para que se sienten a la mesa nuevamente. Pero ahí es donde yo voy a pedirle como la explicación. Se suponía que era para que, bueno, señores, lo que no logramos allá en diciembre, logrémoslo ahora, pues para que le bajemos la espuma, permítame la expresión, a este ruido que se ha generado con este 23%, para muchos exagerado. Pero usted acaba de decir que no, ya lo he hecho está, cosa juzgada. La decisión tomada o que no tomaron, no se va a tomar ahorita diferente. Entonces esto me suena como un canto a la bandera para los empresarios. O sea, para que realmente, que quede eso clarito, Yomar, para qué realmente se reunieron si no iba a pasar nada, si ya estaba el caso juzgado. Permítame que lo mencione de esa manera. Roger, mira, la medida cautelar lo que busca es que el gobierno emita un decreto transitorio mientras se toman decisiones de las demandas de nulidad. Ese decreto transitorio lo que debe decir no es que rebaja o aumenta el porcentaje de el salario vital que se decretó por parte del gobierno. Lo que pide el Consejo de Estado es acotar, explicar adecuadamente las razones, no solamente las que solicita la ley 278, sino cuáles fueron las demás razones que se tuvieron en cuenta desde el punto de vista económico para ese aumento. Obviamente el presidente dice, aquí las razones no son solo legales. Ojo, que hay una sentencia del año 99, de una sentencia de constitucionalidad de la Corte Constitucional, que dice que en todo caso, cuando se revisan los asuntos del salario mínimo, tendrá que revisarse de manera prevalente, ¿sí? Le da una importancia superior a la idea del salario vital y móvil. Es decir, que lo que está diciendo es, si bien hay unos condicionamientos de ley, es necesario que se lleve a la interpretación de la realidad económica del país, de la realidad de los trabajadores, y tomen decisiones en torno a, como dice el artículo 53 de la Constitución, que sea un salario vital. Entonces el presidente sostiene todo un debate en torno a esto y pues tiene unas explicaciones históricas y macroeconómicas, obviamente serán las que se presentan al Consejo de Estado. Lo otro es que yo creo que en una actitud generosa del presidente Gustavo Petro,
hace un llamado a que vuelva y se reúna la comisión de concertación. Esta comisión, te cuento, Robert, es una comisión creada constitucionalmente, reglada legalmente, y pues ese es el escenario tripartito de debate de los asuntos laborales y salariales en Colombia. ¿Por qué la cité yo? Porque yo tengo a cargo esa comisión como secretario técnico de la comisión. La preside el ministro del Trabajo, tiene una secretaría técnica que es el director de Derechos Fundamentales del Trabajo, y entonces yo soy quien cito, quien entrega los documentos, quien emite las actas, quien dirige la reunión, y en ese sentido, lo que recibimos fue la invitación del presidente, el ministro lo acepta y dice, convoquémoslo, y el presidente le dice a los gremios, ¿por qué no trabajamos no solamente el debate sobre el salario vital en Colombia, sino sobre otros asuntos que signifiquen un pacto por la vida? Entonces no fue una reunión solo de trámite, como pareciera o algunos han querido plantearlo. Fue una decisión del presidente de convocar para hablar de los asuntos trascendentales. Ahí se hablaron temas importantes, por ejemplo, como un sistema de alivios y de beneficios a las MIPYMES que van a tener un impacto superior en los asuntos del trabajo, y que COPI claramente ha venido solicitando ese acompañamiento. El señor ministro de Hacienda y Crédito Público lo dijo, sí estamos trabajando en ese plan, sí es necesario que las MIPYMES tengan incentivos en Colombia, y en ese sentido creo que fue muy importante tanto ministro del Trabajo como ministro de Hacienda ratificar que va a haber unos beneficios empresariales. Se trabajó el tema de seguir dando el debate a nivel nacional, no solo sobre el concepto de salario mínimo, sino sobre el concepto de salario vital, que es un nuevo paradigma, como lo dijo el presidente, una nueva manera de discutir el salario en Colombia. Y así varias cosas. Se habló, por ejemplo, de la informalidad en el país, que tiene unas cifras muy altas, más de 13 millones de personas que tienen ingresos laborales están por fuera de la formalidad. Entonces se hizo la propuesta de reactivar una subcomisión de formalización laboral que existe en Colombia, y pues se trabaja con los gremios y con las centrales. Entonces yo creo que fue una reunión donde se hablaron otros temas que hacen parte de la política laboral y de trabajo digno y decente en Colombia. Entonces eso cumplió su propósito, y pues de ahí salió conocer claramente, ya no por los medios de comunicación y por las presunciones políticas que se hacen por fuera, conocer de parte de los gremios, directamente de sus representantes, cuál es la posición que tienen frente al salario, y la recomendación que hicieron de que se mantuviera la cifra para no poner el país en un debate innecesario. Yomar, ¿qué aspiración tienen ustedes con las marchas del jueves? Y si esas marchas no son un poco una medida de presión para la futura decisión que tome en este sentido el Consejo de Estado. Bueno, hay un tema que es, digamos, de conocimiento público, y es que este gobierno no la ha tenido fácil. Las reformas propuestas por la presidencia de la República, por el presidente Gustavo Petro, en materia laboral, tuvo sus traspiés judiciales y políticos en el Ejecutivo. La reforma a la salud tiene sus traspiés en el debate judicial y en el Ejecutivo y en el Legislativo. La reforma pensional, que debió haber estado implementada desde el año pasado, fue atajada en la rama judicial. Y hoy lo del salario vital. Yo creo que esa suerte que algunos analistas han interpretado como golpes blandos o como bloqueos institucionales, han significado pues una alerta nacional, y esa alerta nacional significa la capacidad de movilización popular, sí significa hacer presión, sí significa defender las buenas causas,
Y en ese sentido, aún con que se haya dado esta reunión, aún con que los gremios hayan manifestado eh, eh, sus diferencias, pero también sus coincidencias con el tema de del salario vital, pues todavía está el riesgo de que esas demandas de nulidad pues, se conviertan en un golpe también para el gobierno y para el país en torno a no aceptar esas políticas sociales progresivas que viene presentando este gobierno. Entonces, el debate en las calles, la defensa de esas políticas, no se puede hacer solo en el escritorio. Hay que salir a decirle al país que no se está proponiendo nada injusto, hay que decirle al país que esa brecha social, que esa deuda histórica con los trabajadores de Colombia no para, y pues que este gobierno valientemente, acompañado del respaldo popular, pues va a seguir movilizándose e insistiendo para que esto se logre. Entonces, creo que ese propósito se cumple, o sea, no hay idea de que el jueves la clase trabajadora ratifique y profundice la conciencia de clase trabajadora para defender sus derechos y no dejárselos arrebatar en un plumazo que quizá puede existir en alguna rama del poder, algún otro presidente, Dios no lo quiera, alguna otra decisión de la rama judicial o incluso de debates en el Congreso de la República, que sabemos lo difícil que se torna. Muy bien, Yomar Benítez, director de Derechos Fundamentales del Ministerio del Trabajo, quien ha hecho la labor de convocar nuevamente a este comité extraordinario de concertación salarial y laboral. Para terminar, Yomar, ¿qué sigue? ¿Qué podemos esperar los colombianos frente a este tema? ¿Qué sigue? Bueno, yo creo que hay un tema muy importante y es que en los debates próximos sobre políticas laborales en Colombia ya no se habla de salario mínimo. Es decir, era una especie de formulita como peguémosla aquí por encima de la inflación para que no se vea muy feo, pero no significa salario real y salario digno para la gente. La OIT planteó una manera distinta de revisarlo y cuáles eran los factores que significan canasta vital para las familias de 3 personas como mínimo en Colombia. Porque el trabajador no solamente trabaja para su consumo, trabaja para el consumo de su familia. Entonces el concepto de salario vital se va a mantener en el debate en Colombia y creo que es un asunto de gran trascendencia en política pública en el país. El otro tema es que Colombia tiene una capacidad o se despertó nuevamente esa capacidad movilizadora, esa capacidad de movilización social, de opinión política en torno a los asuntos del país. Este gobierno nos puso a pensar en política desde el más humilde hasta el empresario más connotado de este país. Y en esa opinión, yo creo que hay un despertar social que se evidencia en las calles y que seguramente se va a evidenciar en las decisiones políticas venideras. Y adicional, yo creo que el debate sobre la brecha, sobre el cierre de la brecha salarial en Colombia se empezó a dar y los trabajadores no van a retroceder en ese sentido. Entonces, ahí yo creo que hay una conquista a la clase trabajadora y eso ojalá lo pueda reconocer el Consejo de Estado, lo puede conocer con relación a las cifras macroeconómicas que tiene el país y las necesidades que tiene el pueblo colombiano de solventar las necesidades de sus familias. Mejor dicho, Yomar, eso último que usted dice ratifica una reflexión que teníamos nosotros hace un instante precisamente con base en este librito, que es entonces recuperarle sentido al preámbulo cuando habla de este es un Estado social de derecho. Entonces ese énfasis
en lo social que no tenía la Constitución de 1886, esta sí lo tiene, artículo 1 de la Constitución. Y en el 53, que habla precisamente sobre el Estatuto del Trabajo, entonces se habla ahí del mínimo vital y móvil, que no se hablaba. O sea, esto lleva ya 35 años y han pasado no sé cuántos gobiernos de allá hasta acá. César Gaviria, César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos. ¿Hay cuántos ya van? Van 7. Duque, 9 gobiernos después de la promulgación de este maravilloso librito que tiene el norte, así nos lo vendieron, la brújula de lo que es el país, y apenas ahorita, después de 9 gobiernos, entonces se le pone ese énfasis a lo que significa lo social en el Estado de Derecho, y este cuento que para nosotros nos pareció ahorita como bien llamativo, pero que usted lo acaba de reforzar, es un cambio de mentalidad, porque entonces ya estamos hablando de un salario mínimo vital y móvil que es distinto al legal. Bueno, entonces aquí vamos aprendiendo cositas, Yomar, pero lo importante es que la gente lo entienda y que exija de acuerdo con ese conocimiento. Yomar Benítez, director de Derechos Fundamentales del Ministerio del Trabajo, muchas gracias por ayudarnos a entender y ayudarnos a ayudar a entender. Muchas gracias, Yomar. Se nos quedó Yomar congelado en el último instante, pero bueno, en el instante final, cuando ya estábamos despidiendo a Yomar Benítez, a quien le agradecemos mucho porque nos ayuda de verdad que a entender. Ahí está Yomar, muchas gracias. Ahí se volvió. Muchas gracias, Roger, y a todo el equipo de trabajo. De verdad que hacen una muy buena pedagogía ustedes, generando análisis en torno a las noticias, no solamente de superficialidades de titulares, sino permitiendo que la gente analice y cree conciencia sobre lo que verdaderamente está pasando. Qué buena labor. Sí. En esa crítica que usted hace sobre el buen periodismo, ahí hay un ejemplo. Muchas gracias, Yomar. Hacemos un gran esfuerzo por lograrlo y qué bueno que ustedes lo vean, que ustedes lo reconozcan. Muchas gracias, nos alegra eso. Yomar Benítez, director de Derechos Fundamentales del Ministerio de Trabajo. Pues suena muy pedante y todo, pero a mí sí me encanta que todos digan eso. Bueno, la mayoría, pues no todos, no seamos pues tan exagerados, pero sí, hombre, estamos haciendo un periodismo que ayuda a entender, pedagógico, un periodismo que trasciende la información, sobre todo un periodismo que sí se fundamenta en esos principios y esos valores éticos fundamentales. Yo voy a hacer un comentario rápido antes de que saludemos a nuestro próximo invitado. Voy a hacer una lista nomás de 5 principios que nosotros tenemos todos los días en cuenta. 1, la búsqueda de la verdad, por difícil que sea, como decía Darío Restrepo, una utopía que en la medida en que uno la busca la va pellizcando, ¿verdad? 2, independencia. Intentamos no estar ni para un lado ni para el otro en lo político, ni atender a necesidades de tipo económico, ni en particular de nadie. Bueno, en particular de la vida, por ejemplo, o sea, de la Constitución. Ahí sí perdemos nosotros la neutralidad, porque por eso mantenemos el librito al lado, la Constitución, lo que diga ella. Independencia. 3, el interés general, que esto le sirva a la gente. Bienestar de todos. 4, ojo con esto, humildad. No obstante, suene como pedante que estemos diciendo que estamos haciendo un periodismo muy bueno. Hay debajo, precisamente para que sea bueno, un principio que mantenemos vigente, es el de la humildad. Y ojo con este, el 5, el de la humanidad. Ese es el esfuerzo que hay que hacer, con empatía. Como decía Ryszard Kapuscinski, siempre poner este oficio en la dimensión del otro. Eso hace distinto este tipo de periodismo y nos alegra que nos lo reconozcan.